Antes de empezar con el vídeo quería mandar un saludo a Josetineo 8566 que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 2. Y a Abraham Sánchez que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 1, Rodolfo Huertas Ángeles que es Super Saiyajin Fase 1. Franco Juliano como Super Saiyajin Fase 1, y Manuel Mendoza Caipo. Alan Daniel. Franco Sansin 462. Frengio 356. Lily como un Super Saiyajin 1. Papu 121. Rusev Sortsit. Shiki. Rincón Uzumaki. Adan Zaid. Ortiz 05. Cri Cristian. El Pato. Hugo Otaku. Harold Rosado. Caseuniclicle, Yojairo Ascencio. Yo Sagitario 50. Roy. LJ 141. Lialmo. SH. Kagod. ANS. Coro GD. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Movimiento desesperado. Punto de vista de Seiji Muzan Kibutsuji corrió. En realidad él corrió, joder. ¿Qué tan gracioso fue eso? No lo dejen escapar. Grité, y todos corrimos tras él. Éramos como tiburones oliendo sangre en el agua. Fue una acción cobarde, pero ¿quiénes éramos nosotros para juzgarlo cuando lo estábamos atacando? No había honor en la guerra y retirarse ahora era su mejor opción. Podría volver a atacarnos, más preparado y con las lunas superiores de su lado. No tenía nada que ganar si alimentaba nuestro deseo de luchar. No tenía derecho a ello. Muzan Kibutsuji era inteligente, pero nunca fue un verdadero guerrero. Era un rey, como mucho. No es que no esperara que corriera. Sabía que hizo lo mismo con Yoriichi y que correr de nuevo no estaba descartado para él. Entre los Ashira, Tengen y yo éramos los más rápidos. Mientras yo usaba respiración solar, Tengen pudo igualar mi velocidad, así que fuimos los primeros en alcanzar al rey demonio. ¿Otra vez huyendo? Esto se está volviendo aburrido. Exclamó Tengen y blandió su espada, ante la cual Muzan se agachó antes de devolver el ataque. Tengen saltó en el aire, esquivando el ataque pero también se quedó atrás. No te escaparás, Muzan, no lo permitiría, dije en voz baja antes de desencadenar una serie de acciones perfectamente sincronizadas. Mi ataque tuvo en cuenta todo lo que nos rodeaba, no solo lo que era, sino lo que sería. Respiración solar. 11ª forma, mi movimiento fue rápido, ni siquiera miré hacia adelante ya que sabía de antemano exactamente dónde estaríamos a la velocidad a la que íbamos. Mis ojos estaban fijos en los 3 cerebros y los 5 corazones restantes de Muzan. Te estás descuidando. Gritó Muzan de repente y sus pies se hundieron en el suelo. Justo después, una masa de carne puntiaguda emergió frente a mí y, sin darme cuenta, me arrancaron las piernas. Al menos eso fue lo que vio Muzan, porque justo después mi cuerpo se desvaneció. Era una imagen residual. Sus ojos se abrieron de par en par y sus instintos gritaron. Tuvo el tiempo justo para verme en el aire, justo encima de él. Su cuerpo, siempre controlado por múltiples cerebros, reaccionó con una rapidez increíble. Los mismos tentáculos emergieron de su espalda y me atravesaron el corazón. Al menos eso fue lo que vio, pero no fue lo que realmente sucedió. Mi cuerpo se desvaneció y se reveló como otra imagen residual. Los ojos de Muzan brillaron y miró hacia el otro lado justo a tiempo de verme abalanzándome sobre su cuello. Sus tentáculos se movieron rápido y me atacaron, pero ya era demasiado tarde. Mi espada lo atravesó con éxito. Pero, de nuevo, eso fue solo lo que vio, pues se reveló como una imagen residual. Mi espada nunca tocó su cuello. Lo mismo ocurrió 3 veces más, y cada vez Muzan reaccionaba más y más lento. Para cuando mi cuerpo real lo atacó, ya no tenía forma de contraatacar. Su cuerpo ni siquiera reaccionó, quizá esperando que yo fuera otra imagen residual. Corría delante de él y, con un rápido movimiento de cadera, me giré para encararlo y planté los pies en el suelo. Muzan me pasó como un rayo, pero solo a unos metros. Su cuerpo se desmoronó porque le corté todas las extremidades mientras pasaba corriendo junto a mí. Arcoíris falso, dije el nombre de la técnica. Me permitió crear 7 imágenes residuales mediante la manipulación de la luz y la velocidad. El objetivo de la técnica era lo contrario del dicho que nunca te vean venir. Le mostré todo y al final el resultado fue el mismo. El oponente ignora por completo un ataque.
Me deslicé hasta detenerme mientras el cuerpo sin extremidades de Muzan rebotaba y rodaba sobre la tierra congelada. Como dije, no te escaparás, Muzan, dije y unos segundos después, todos los demás me alcanzaron. Rodeamos al rey demonio, sin dejarle espacio para escapar. Regeneraba lentamente nuevas extremidades bajo nuestra atenta mirada. Su regeneración era lenta, hasta el punto de que apenas sanaba al ritmo de los demonios comunes. Puede que tu respiración solar no sea tan abrumadora como la de Yorichi, pero seguro que sabes cómo explotar mejor sus trucos, admitió Muzan. No lo atacamos mientras se recuperaba porque la mandíbula de su abdomen estaba abierta, lista para liberar otra onda expansiva. Todos estábamos cautelosos, sin saber qué nos haría si volviéramos a recibir un golpe así. No se nos escapará. Muzan logró escapar de Yorichi porque era solo un hombre. Pero ahora, con los 5, estaba seguro de que no se escaparía. Sentía el corazón latirme con fuerza en el pecho. ¿Era esto el fin? ¿Era este el final de mi viaje? ¿Será hoy finalmente el día en que el bien triunfe sobre el mal? No quiero hacer esto, pero supongo que no me dejaste otra opción, dijo de repente Muzan y empezó a correr. Eligió una dirección hacia donde quería correr y, casualmente, corrió directo hacia Rengoku. Superó fácilmente a la Shira de fuego, pero no por su propia habilidad. Rengoku lo dejó pasar. Respiración de llamas. Arte esotérico. Rengoku rugió y se aceleró, incluso más rápido que el propio Muzan. Normalmente, Rengoku no podía compararse con Muzan en términos de velocidad, pero si se trataba de un estallido repentino en el que Rengoku usaba todo lo que tenía, entonces podía superar en velocidad a Muzan, que solo estaba huyendo. Y Rengoku. El Ashira de la llama no era más que un camino de llamas anaranjadas. Salió disparado como un rayo láser, arrasando la tierra con la fuerza de sus pasos y su calor. Dejó un pequeño río a su paso. Incluso yo me quedé un poco sin palabras. Era mucho más fuerte que cuando luchó contra Akaza en el manga. Y esta vez, incluso tenía su propia marca de cazador de demonios para aumentar su poder. El fuego a su alrededor pronto formó la imagen de un dragón oriental y atacó a Muzan. Su espada atravesó fácilmente la carne del señor demonio. Quizás fue suerte o quizás instinto, pero Rengoku cortó 2 corazones. Por segunda vez, Muzan cayó al suelo. Su cuerpo fue desmembrado por la fuerza de Rengoku. No fue un corte limpio como el mío, sino más bien como si su cuerpo hubiera sido destrozado violentamente por una tormenta de fuego. Estábamos a punto de saltar sobre él de nuevo, pero finalmente, las fauces gigantes de su abdomen liberaron una onda expansiva que nos detuvo en seco. La tierra se derrumbó y se agrietó como vidrio quebradizo mientras sentíamos la fuerza extenderse por nuestros cuerpos. Fue una vibración violenta que me sacudió los músculos, los órganos y los huesos. Por suerte, no fue un impacto directo, así que estuvimos bien. Solo consiguió ralentizarnos. Nuestro momento de desorientación fue breve. Muzan se regeneró con la parte superior del cuerpo, dejando partes del mismo mientras corría de nuevo. Estábamos a punto de seguir su cola una vez más, pero todos nos detuvimos colectivamente cuando escuchamos un sonido extraño de Rengoku. Oyeron el sonido de un demonio, pero me quedé paralizado al ver que Rengoku había detenido todo movimiento. Sus músculos se endurecieron como cemento y eso me hizo detenerme. Así es como se suponía que debía funcionar el cuerpo humano. ¿Qué? Todos miraron a Rengoku y fue entonces cuando notamos una herida que le había hecho el rey demonio. Un dedo. Un dedo fue clavado justo en el cuello de Rengoku. No, al mirar de cerca, vi que el dedo se dirigía directamente a sus arterias principales, como una inyección. Creo que se me encogió el corazón al ver el dedo. Era el dedo de Muzan, pero a diferencia de todas las demás partes del cuerpo amputadas, no tenía ni una gota de sangre. Estaba pálido y arrugado. Creo que el tiempo se detuvo para todos en ese instante. La huida de Muzan se borró por completo de nuestros pensamientos mientras veíamos cómo los ojos de Rengoku se volvían demoníacos, tomando la forma de un demonio. No, Ion. Había una sonrisa demoníaca en un rostro que una vez albergó la sonrisa más radiante. Los ojos que siempre brillaron con justicia ardían con una sed de sangre maligna. La garra de un demonio arrancó el Auri que declaraba audazmente: el pilar de la llama. El alma más pura fue corrompida. Ra. El demonio que una vez fue mi mejor amigo lanzó un gruñido bestial, como un animal salvaje, y se abalanzó sobre mí con una velocidad aterradora. El tiempo se detuvo para mí. No hice nada en ese momento, algo dentro de mí simplemente murió.
No hay ganadores en una guerra. Punto de vista de Seiji. Mis ojos lo vieron todo y esta vez, odié eso. Pude ver cómo la sangre de Muzan cambiaba lentamente su cuerpo a nivel celular, cómo su ADN se templaba y cómo su humanidad se erosionaba lentamente, dejando una distinción familiar que había visto en los demonios. La imagen se me quedó grabada en la memoria. La escena de mi mejor amiga convirtiéndose poco a poco en lo que más odiaba me destrozó el corazón de maneras que desconocía. Había silencio y el mundo iba a cámara lenta. Me desesperé a ese ritmo y me pareció eterno. Odié a Muzan Kibutsuji por lo que hizo. Lo maldije con cada fibra de mi ser. Pero lo que más desprecié fue a mí mismo, mientras mi cuerpo se contraía por instinto y casi decapité al demonio que estaba frente a mí. ¿Demonio? No, mi mejor amigo. Rengoku se abalanzó sobre mí y no hice nada para detenerlo. Dejé que me inmovilizara contra el suelo, sus garras me aferraron el corazón, desgarrando la carne, pero no pude sentirla. Un dolor aún mayor en mi interior me impidió sentir nada más. Todos los demás estaban tan impactados como yo. No sabían cómo reaccionar ante la situación. El demonio sacó su mano de mi corazón, arrancando un trozo de carne y la fuente de sangre que brotó nos pintó de rojo. Retiró la mano y justo cuando iba a arrancarme la garganta, la otra lo detuvo. Se quedó paralizado encima de mí, con el cuerpo temblando como si una guerra se librara en su interior. Apretó los dientes con fuerza, su mandíbula se dobló y los afilados caninos crujieron y recuperaron su forma humana normal. Observé con los ojos abiertos y sin pestañear cómo Rengoku libraba una guerra invisible. No sabía qué más hacer, permanecí inerte. Solo volví a la realidad cuando una gota de agua cayó en mi mejilla. Lágrimas. Seiji, dijo Rengoku entre dientes, sus ojos liberaron enormes gotas de lágrimas que cayeron sobre mi rostro y se mezclaron con la sangre. Amigo mío, dijo. Su mirada suplicante destruyó la mínima determinación que me quedaba. Mátame, Dios mío, lo vi con tanta claridad. Sentí como si esas palabras se me hubieran quedado grabadas en la cabeza. Sentí que mi mente se desmoronaba. ¿Por qué nunca había pensado en esto antes? En el manga, nunca se muestra que Muzan tenga la capacidad de convertir a los Demon Slayers más fuertes en demonios, solo a civiles. Siempre pensé que, a partir de cierto nivel de fuerza, Muzan no podía convertir a alguien en un demonio sin su consentimiento. Así se suponía que debía ser. Si no, ¿por qué nunca convirtió a los Ashira en demonios en el manga? Podría ganar la guerra con mucha facilidad. Entonces, ¿por qué? Por favor, mátame, Seiji. Antes de que pueda hacerte más daño, suplicó Rengoku con ojos rotos que eran a la vez humanos y demoníacos. No sabía qué hacer salvo quedarme en mi sitio mientras resistía el impulso instintivo de cortarle la cabeza. Mi cuerpo estaba tan acostumbrado a matar demonios que, al ver uno, mi primer instinto era matar. Soy un amigo horrible. No me moví ni un segundo después, así que Meiji dio un paso imponente hacia nosotros y, con el hacha en la mano, atacó la cabeza de Rengoku. El rostro de Gyomei era de piedra. La escena frente a él bien podría ser un infierno. No quería matar a Rengoku, aunque se hubiera convertido en demonio. Al mismo tiempo, yo corría peligro, ya que me había congelado por completo, dejándome vulnerable a que Rengoku me matara por impulso. Pero como era el mayor, pensó que era natural tomar la decisión que nadie quería tomar. Matar a Rengoku, quien se había convertido en demonio, para salvarme, como le había suplicado mi mejor amigo. ¡No! Grité, y mi cuerpo se movió para darse la vuelta. Empujé a Rengoku al suelo, invirtiendo nuestra posición y bloqueé el ataque con mi espada. Mi espada, que había perdido su brillante color rojo, se hizo añicos al impactar con el hacha. Gyomei ya no pudo detener su ataque y el hacha se clavó en mi hombro. Mi espada detuvo la mayor parte de la fuerza, así que no me partió en dos. Gyomei se quedó atónito y se tambaleó hacia atrás. Su hacha se quedó clavada en mi hombro, y preferiría eso para detener la hemorragia. Nadie le hará daño. Grité. Me vi obligado a afrontar la situación de frente, así que reprimí cualquier emoción que tuviera en lo más profundo de mi alma. Podría llorar después. Rengoku fue el primero en desobedecerme, pues se llevó la mano al cuello para estrangularse. Sus garras se le clavaron en el cuello, pero yo lo agarré rápidamente para detenerlo. Dije no. Estarás bien, lo arreglaré, le dije a todos, incluso a mí, prometo. Mis ojos captaron la escena y, esta vez, procesé toda la información en lugar de quedarme atónito. Pude ver que, aunque Rengoku se había convertido en demonio, no era una transformación completa. Eso tomaría más tiempo. También veo que la humanidad de Rengoku luchaba ferozmente contra la influencia de la sangre de Muzan.
Luchaba hasta el punto de destruirse a sí misma. Rengoku preferiría morir antes que convertirse en un demonio. Supongo que ahora entendía por qué Musan necesitaba el consentimiento antes de convertir a una Shira en demonio. Preferían morir antes que transformarse, así que no tenía sentido. Si esto continuaba, Rengoku moriría. Seguiría siendo humano, claro, pero moriría. Deja de luchar. Le grité. Podrían pensar que convertirse en un demonio controlado por Musan para lastimar a sus propios amigos era peor que la muerte, pero yo lo sabía mejor. Puedo ayudarte. Conozco una cura. Así que deja de luchar o morirás. Le dije a Rengoku, quien empezó a forcejear debajo de mí. Él no quería escuchar. Quería morir. Pero no lo permitiría. Todavía no. Luché con Rengoku mientras él se debatía con todas sus fuerzas. Ya era una Shira cuando era humano, así que, como demonio, su fuerza se multiplicó por mucho. Apenas pude controlarlo mientras el suelo se agrietaba por su forcejeo. Finalmente, le rodeé el cuello con el brazo mientras lo tomaba por la espalda. Luego lo estrangulé, impidiéndole respirar en el cerebro. Basta. Dije, apretando el estrangulamiento. Su mano golpeó el suelo e incluso me tocó las costillas, pero no lo solté. Saqué la última fuerza que me quedaba y lo sometí. Lo estrangulé hasta que finalmente se quedó flácido. Era un demonio, pero aún no del todo, así que se desmayó. Diría que solo estaba a un 10% de convertirse en demonio. Era aterrador el control que Muzan tenía incluso con eso. Mis ojos también vieron que no había regenerado sus heridas, lo que era una prueba más de su transformación incompleta. Esto también me hizo tener cuidado al apartar su cuerpo inerte y colocarlo en el suelo. Mis ojos permanecieron fijos en él incluso después de eso. La transformación continuó, pero con Rengoku inconsciente, ocurría sin resistencia. Así no moriría y se transformaría en un demonio sin sufrir daño. Tengen y Yomei permanecieron en su sitio, con rostros pensativos y trágicos, igual que el mío. Justo entonces, Obanai regresó con nosotros, con el ceño fruncido en sus labios marcados. Se escapó usando una extraña habilidad, nos dijo. Era el único a quien Rengoku le importaba poco desde que era nuevo. Así que corrió tras Muzan a pesar de lo sucedido. Apreté el puño con todas mis fuerzas. Mis ojos temblaban de frustración y sentía que mi cuerpo perdía fuerza rápidamente. Mis marcas se desvanecieron y se hizo el silencio. Esta vez se escapó secuelas. Tercer punto de vista. Tanjiro observó con horror el paisaje de destrucción que una vez fue un bosque. No tenía otras palabras para describir la sensación que sentía en el pecho. ¿Cómo podía algo que había existido durante tanto tiempo desaparecer de la noche a la mañana, así como así? ¿Qué pasó aquí? Preguntó con voz temblorosa y apenas coherente. Frente a él había un joven que vestía un ori blanco con rayas negras. Tenía vendas que le cubrían la parte inferior del rostro y las mismas palabras que Seiji estaban escritas en la espalda. Un pilar fue una batalla entre nosotros y el rey demonio. Desafortunadamente, el enemigo logró escapar en el último minuto, respondió Obanai mientras los guiaba. Detrás de Tanjiro estaba el resto del camado. Su expresión reflejaba confusión e inquietud. A diferencia de Tanjiro, nunca habían visto un demonio, así que lo que decía Obanai no tenía sentido para ellos. Tanjiro apretó los dientes al oír la respuesta. Sabía que allí se había librado una batalla. Había oído las ondas de choque y las explosiones a kilómetros de distancia. Su nariz también podía oler la sangre y la violencia de la batalla. Aunque no estaba allí, podía sentir con claridad el fantasma de lo ocurrido. Y lo ocurrido sobrepasaba los límites humanos. Quizás se había equivocado de pregunta. Lo que realmente quería saber era cómo era posible. ¿Cómo pudo un pequeño grupo de personas arrasar por completo el bosque y cómo pudo el enemigo siquiera sobrevivir? Ahora sabía que había subestimado gravemente a los demonios y a los cazadores de demonios. Sabía que eran lo suficientemente fuertes. Podían destruir árboles con las manos desnudas. Pero esa estimación era ridícula. Eran básicamente un ejército andante. Cuidado, dijo Tanjiro y ayudó a sus hermanos menores a saltar sobre una enorme herida en la tierra. Parecía como si la tierra hubiera sido cortada por una cuchilla de 30 metros. Ese no fue el único, pues las marcas de la destrucción cubrían el lugar como hojas caídas. La nieve no podía cubrir los profundos cráteres y grietas que hacían que el suelo firme pareciera cristal. Incluso las pocas capas de nieve estaban decoradas de rojo. Los cazadores de demonios sangraban mucho, pero el rey demonio era aún peor. Su sangre estaba por todo el bosque y Tanjiro podía oler la maldad que emanaba de ellos.
La familia Kamado observaba todo con miedo. En una sola noche, la región donde vivían se había vuelto prácticamente inhabitable. El hecho de que fuera artificial desafiaba su creencia en lo posible. Finalmente, regresaron al complejo de Kando. Era un pequeño claro que rodeaba su casa. Vieron mucha gente allí y algunas caras nuevas. La mayoría de la gente vestía ropa negra que les cubría todo el cuerpo, incluso el rostro. Parecían ninjas, pues se movían con agilidad y ayudaban en todo lo posible. Algunos limpiaban la sangre de la zona, otros vendaban a los heridos, y otros hacían fuego y cocinaban. Vieron a Seiji sentado en la terraza medio destrozada con una bella dama atendiéndole la herida. La familia Kamado acudió de inmediato a él, pues era la única persona que conocían entre todos los desconocidos. Seiji ni. Seiji-san. Corrieron hacia él y su voz denotaba preocupación al ver que todo su cuerpo estaba cubierto con una venda blanca. Estaba gravemente herido, lo notaron incluso con sus ojos inexpertos. Pero lo que los sorprendió aún más al acercarse fue la mirada apagada de él. Sus ojos parecían exhaustos y derrotados. Seiji-san, Tanjiro simplemente se quedó frente a él, sin saber qué hacer a continuación. Están aquí, los saludó Seiji con la sonrisa más débil que le habían visto hasta ahora, me alegra ver que todos están a salvo. Nezuko. La llamó con insistencia, y cuando la chica dio un paso adelante, su sonrisa se iluminó un poco más. Eres humano, dijo y se rió de un chiste que solo él conoce. Con la confirmación de su seguridad, diría que esta batalla no fue una pérdida total de nuestra parte, dijo asintiendo. ¿Estás bien, Seiji-san? Preguntó preocupada Kei, la madre de Tanjiro. Estoy bien. No sufrí heridas mortales y las que sí sufrí sanarán pronto. Pero por ahora, ¿puedo hablar contigo en privado? Tengo algo urgente que discutir contigo, preguntó Seiji, a lo que Kei asintió. Shinobu, ¿podrías llevar adentro a Tanjiro y a sus hermanos? ¿Seguro que aún están en shock después de lo sucedido? Le preguntó Seiji a la señora que le atendía la herida. Shinobu no pareció apreciar mucho que le pidieran que se alejara, pero no dijo nada. Se levantó e hizo un gesto a los niños para que la siguieran adentro. Tanjiro y los demás entraron a la casa, donde vieron a más personas que vestían el mismo uniforme que Seiji. Estaban demasiado heridos, solo Seiji. Su cuerpo estaba cubierto con vendas blancas. ¿Civil? Preguntó un hombre gigantesco con joyas en la cabeza. Estaba sentado junto a un hombre inconsciente de cabello rubio. Son los hermanos Kamado, dijo Shinobu y dejó que los niños se sentaran. Ella misma se acercó al hombre inconsciente para ver cómo estaba. Me llamo Tengen Uzui, el Ashira más llamativo, y esta bajita es Shinobu, es doctora, presentó Tengen con una sonrisa. Y nuestro amigo, a quien pusimos a dormir para que no se enfurezca y se coma a todos, es Rengoku. Se notaba la alegría forzada en su voz. No estaba nada feliz en ese momento. Disculpe por usar su casa así, pero estoy seguro de que no le molestará, ya que es un placer para todos tenerme como invitado, dijo con un tono fingido de arrogancia mientras reía. Las cosas están un poco complicadas ahora mismo, pero pronto todo debería estar bien. Al amanecer, llegarán más refuerzos y empezaremos a trasladarlos al cuartel general, dijo Shinobu con voz rizada. Espera, ¿nos mudamos? Preguntó Tanjiro. Sí. Es demasiado peligroso que sigas viviendo aquí, así que te mudarás al cuartel general de los Demon Slayer ahora mismo, antes de que el maestro decida qué hacer a continuación, dijo Shinobu. Tanjiro guardó silencio después de eso. Contempló cómo su vida iba a cambiar tan drásticamente después de una noche. Miró a sus hermanos y sintió un profundo alivio al verlos. La determinación en su corazón se fortaleció y se inclinó ante los dos Ashira. Gracias, después de eso, les dieron mantas abrigadas y comida junto con los demás para que se abrigaran en la fría noche de invierno. La casa tenía un agujero enorme en la pared, así que era un refugio imperfecto. Al amanecer, fueron trasladados al cuartel general de los Demon Slayer. ¿Tercer punto de vista como esta? Le preguntó Shinobu a Gyomei mientras le vendaba el pecho. Comparado con su tamaño, Gyomei era un gigante, así que literalmente tuvo que rodear Yo para cubrirle la herida. Te lo dije, Shinobu, no me importa el dolor, dijo Gyomei, intentando sonreír, pero apenas pudo. Nadie en ese momento tenía ganas de sonreír. Le arrancaron un gran trozo del pecho, así que no pudo hacer gran cosa. Los Ashira tenían un gran control sobre su cuerpo gracias a su respiración, así que Gyomei pudo detener la hemorragia. Lo único que pudo hacer fue esterilizar la herida para evitar una infección y administrarle analgésicos. Y aún así, el hombre gigante no le permitió hacer ni siquiera eso.
Respóndeme con claridad, ¿aún sientes el dolor? Preguntó de nuevo. Le había dado analgésicos, pero era difícil determinar la dosis correcta. Gyomei era mucho más grande que un ser humano promedio. Gyomei permaneció en silencio durante un rato antes de decir, necesitaré un poco más. Shinobu le dio más dosis de analgésicos después de que terminó. Fue frustrante para ella. No, la frustración no era suficiente para describir sus sentimientos. Corrió a la región de Gifu inmediatamente después de recibir el mensaje de Raven, pero para cuando llegó, todo estaba hecho. El rey demonio había escapado y solo quedaban sus amigos, medio muertos por las heridas y el veneno, mientras que uno de ellos había sufrido un destino trágico. Rengoku se había convertido en un demonio. No supo cómo reaccionar ante la devastadora noticia. Era un destino peor que la muerte. Explicaba el estado en el que se encontraba Seiji cuando lo encontró. Completamente destrozado, más allá de lo físico. Ojalá hubiera llegado a tiempo. Sabía que no haría mucha diferencia con su nivel de fuerza, pero si la habría marcado, quizás entonces las cosas no acabarían así. Por eso odiaba ser doctora. Estaba cansada de solo arreglar lo que estaba roto y de ser incapaz de proteger. Estaba destinada a llegar siempre tarde. Lo mismo ocurrió cuando su hermana se enfrentó a Douma. ¿Estás bien? Gyomei la sacó de sus pensamientos. Era cómico que le hiciera esa pregunta con una venda encima. Sí, respondió ella. No deberías sentirte impotente, Shinobu. Cada uno lucha a su manera. Tienes mucho trabajo por delante, dijo Gyomei, y giró la cabeza hacia la casa donde Rengoku yacía inconsciente. Ella le había dado medicina y veneno para mantenerlo durmiendo por ahora. Se giró para mirar la casa y se preguntó si sería posible convertir a alguien nuevamente en humano. Sí, mucho trabajo, admitió. Gracias por cuidarnos siempre. Sin ustedes, no habríamos podido luchar hace mucho tiempo, dijo Gyomei. Shinobu permaneció en silencio pero las palabras la hicieron sentir mejor. Aunque no podía estar en primera línea la mayor parte del tiempo, era cierto que su trabajo importaba. De hecho, quizá era más importante que cualquier otra cosa, porque ahora solo la tenían a ella. En ese momento, vio a Seiji correr de vuelta al bosque con una mujer en brazos. La mujer es la madre de Tanjiro. ¿A dónde va? Preguntó Shinobu atónita. Seiji no estaba en condiciones de volver a salir corriendo. Se levantó e intentó ir tras él, pero Gyomei la detuvo. Estará bien, dijo, y ella decidió confiar en él. Probablemente había escuchado la conversación y sabía que la situación era importante. Ella suspiró, pero aún así se alejó. No iría tras él, pero tenía otras cosas importantes que hacer. Señora Kocho, hemos recogido muestras de sangre y todas las partes del cuerpo que pudimos encontrar, informó a Kakushi mientras sostenía un recipiente que contenía las partes restantes del demonio. Asegúrate de no exponerlos a la luz del sol y llévalos de regreso a la mansión, dijo y el Kakushi asintió antes de hacer lo que le ordenaron. Ahora no solo tenían muestras de sangre, sino también partes del cuerpo de Muzan Kibutsuji. Era un excelente material de investigación que podía usarse para aprender más sobre los demonios, pero sobre todo para Shinobu, para crear un veneno efectivo. Normalmente, sería imposible tomar partes de Muzan, ya que tenía control absoluto sobre sus células. Pero estas fueron cortadas usando aliento solar y la espada roja. Fue otra ganancia de una batalla que parecía perdida. Lirio araña azul. Punto de vista de Seiji. Hay demonios en este mundo, criaturas que se alimentan de carne humana. Cazan de noche, matando gente para saciar su hambre insaciable. Para combatir a estas criaturas y proteger a la humanidad, se creó nuestra organización, la Corporación Cazadores de Demonios. Comencé mi explicación aquí Kamado. Le expliqué con poco detalle qué eran los demonios y cómo podían ser eliminados con la luz del sol o con una espada específica. Aunque podría parecer innecesario, era necesario para calmar su preocupación. Imagina que alguien te dijera que los demonios existen, pero no te explicara sus debilidades ni cómo combatirlos. Al menos, al saber que los demonios no eran todopoderosos, se sintió un poco aliviada. También le informé de mi clasificación en la organización, que solo está por debajo de la de maestría. Luego, le expliqué el motivo principal por el que quería hablar con ella. El demonio vino específicamente para matar a tu familia, dije. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó, sin entender en su rostro por qué un demonio los atacaría. Descubrimos que tus antepasados tenían una conexión con la Corporación Cazadores de Demonios en el pasado. No sabemos cómo, ya que fue hace tanto tiempo.
Pero sé que el Inokami Kagura es una técnica de espada oculta en una danza, dije, contándole lo que necesitaba saber de ahora en adelante. Así que tu familia será trasladada al cuartel general de los cazadores de demonios para que podamos protegerte. Los demonios no se detendrán, vendrán por ti otra vez, dije y, tras un momento de silencio, asintió. Entiendo, eso era mentira, no entendía nada. De hecho, aún estaba asimilando la existencia de los demonios. Pero confiaba en mí, así que estuvo de acuerdo con todo lo que decía. Supongo que al final valió la pena cultivar su confianza. Y por favor, escucha atentamente lo que voy a decir a continuación. El demonio que vino a por ti no solo pretendía masacrar a tu familia, sino que también buscaba algo. Algo que estaba seguro de que sabrías, dije, mirándola fijamente a los ojos. Intento no parecer tan desesperada, pero tal vez fallé con las emociones que leí en su rostro. Una flor, un lirio araña azul. Permitirá a los demonios arreglar su única debilidad, que es el sol, dije, y vi que ella sabía de qué hablaba. ¿Sabes dónde está? Pregunté, y ya sabía que ella lo sabía. Guardó silencio un buen rato, preguntándose cómo responder a mi desesperada pregunta. Parece haber algo complejo en la ubicación de la flor. Sé dónde está, dijo finalmente. Llévame allí. Ni siquiera esperé su respuesta mientras la cargaba en brazos. Me dolía el cuerpo en señal de protesta, pero le dije que se fuera al carajo. No descansaría hasta conseguir esa flor, hasta estar seguro de que tenía una oportunidad de ayudar a mi mejor amiga después de haberla fastidiado tanto. Corrí por el bosque devastado con Kie en brazos. Ella era mi guía, diciéndome a dónde ir y qué montaña escalar. A diferencia de lo que creía, la flor estaba bastante lejos. Tuve que atravesar rutas complicadas y cuevas para llegar allí. No estaba en condiciones de moverme rápido, así que cuando llegamos a nuestro destino, el sol ya estaba en el horizonte, indicando que era temprano por la mañana. Llegamos a un claro oculto al borde de una montaña, al que solo se podía acceder a través de una cueva. Desde allí, podíamos ver el terreno y el río que descendía de la montaña. Era un lugar hermoso. La luz del sol se reflejaba en el agua y el brillo blanco de la nieve, haciéndolas brillar como joyas. Y aún así no pude tomarme un momento de respiro para disfrutar de la vista. Mi atención estaba puesta en la única planta del pequeño claro. Parecía una planta normal, salvo por los pocos capullos que vi en ella. Mis ojos atravesaron la tierra y vi los restos de alguien bajo la planta. Llegué a la conclusión de que era la tumba de alguien importante. Me volví hacia Kie y le pregunté, ¿es esto todo? Sí. La flor que buscas, el lirio araña azul, solo florece unas pocas veces al año, y solo durante el día, me informó. Sentí que la realidad desvanecía mi ilusión de encontrar la flor y convertir a Rengoku en humano lo antes posible. Claro que no sería tan fácil, pensé. Ya veo, dije. Aunque era una lástima no poder conseguir la flor, al menos sabía dónde estaba. ¿Sabes cuándo florecerá la flor? Pregunté, a lo que Kie asintió. Por supuesto. Ha sido tradición en nuestra familia cuidar la flor y llevar a nuestros hijos al menos una vez en la vida a verla florecer, dijo, y sentí que se me quitaba un peso de encima. Puedo trabajar con eso. Gracias, dije, y fijé la mirada en la flor. La estudié lo mejor que pude, intentando ver qué la diferenciaba del resto. Muzan y yo perdimos la batalla. Él no logró matar a la familia Kamado ni a nadie más, mientras que yo no logré matarlo. Pero, al mismo tiempo, ambos ganamos algo importante de la batalla. Muzan obtuvo información sobre nosotros en la batalla. Ahora sabía de las marcas del cazador de demonios e incluso de mi respiración solar. La próxima vez que nos encontremos, será mucho más cauteloso y peligroso. Por otro lado, salva la familia Kamado, obtuve la sangre del mismísimo rey demonio y encontré la ubicación del lirio araña azul. La flor fue un punto de inflexión en este mundo. Podría ser la clave para crear una poción que pudiera transformar al rey demonio en humano, tal como lo convirtió en demonio hace 1000 años. O podría ser mi carta del triunfo si me encontrara incapaz de derrotar a los demonios. Muzan se convirtió en demonio al consumir el lirio araña azul. ¿Podría yo hacer lo mismo si comiera uno? ¿O podrían Shinobu y Tamayo recrear la poción que convirtió a Muzan en demonio? No me importaba convertirme en demonio si eso significaba aniquilar a los demonios que provenían de Muzan. Lo odiaba tanto ahora. Le dio el mismo destino a mi mejor amigo. Pero por ahora, me desplomé en el suelo. Kie inmediatamente vino a mi lado y me ofreció su cuerpo para apoyarme. Estoy exhausto. Consecuencias, del lado de Muzan. Tercer punto de vista. Iburu.
Muzan Kibutsuji balanceó su brazo alrededor del castillo infinito, destruyendo cientos de habitaciones mientras miles se creaban. El sonido de la destrucción resonó en la dimensión. Su cuerpo estaba lleno de venas y su sangre hervía de ira. Sentía el corazón como dinamita en el pecho, estallando sobre sí mismo. Fue una muestra aterradora de ira y furia, pero no se podía ignorar lo que realmente era en esencia. Un niño haciendo un berrinche. Fue una patética muestra de frustración por parte de un cobarde que huyó. Sus brazos volvieron a ser manos humanas cuando se conformó con destruir la habitación a su alrededor. Sus propios dedos se clavaron en su rostro y se lo arrancó en un espectáculo de sangre derramada. Sus heridas sanaron en un segundo y se la arrancó de nuevo. Así, Muzan siguió desgarrándose hasta que la sangre se acumuló bajo sus pies. Era su forma de lidiar con su propia forma. Quería arrancarse la piel y cambiar su identidad de alguna manera. Pero se enfrentó a una fría realidad. Nunca podría cambiar quién era. Cobarde, la voz de Seiji resonaba en su mente, duplicando su vergüenza cada vez que pensaba que iba a terminar. No podía escapar de las voces en su cabeza. Continuó sus acciones por un largo tiempo hasta que finalmente se detuvo y quedó inmóvil como una estatua. Fue como tomar una ducha fría para él. Su mente se sintió un poco más despejada después del arrebato y pudo reflexionar sobre la situación. Todos tienen que morir, se dijo Muzan, decidido a que esa era la única manera de borrar la vergüenza que sentía en su corazón. No podía engañarse a sí mismo cuando dijo, todos tienen que morir, y no, los mataré a todos. Nakime, dijo Muzan con enojo, volviendo sus ojos rojos como la sangre hacia la mujer que había estado observando su desagradable exhibición con un rostro estoico. No pudo evitar descargar su frustración en la primera víctima que vio, alguien que sabía con certeza que no podía ir en su contra. Muzan levantó la mano con crueldad y cerró los dedos en un puño. Ante su gesto, los ojos de Nakime se abrieron de par en par, era la primera emoción en su rostro desde que Muzan entró en el castillo infinito. ¡Ah! Fue un grito de pura agonía el que le escapó. El sonido le resultó extrañamente familiar a Muzan, pues era el mismo grito que había lanzado hacía unas horas. Una sonrisa repugnante se dibujó en sus labios mientras disfrutaba infligiendo dolor a otra entidad. Era una terapia para su mente retorcida. El acto de tener la vida de alguien en la palma de su mano alivia su ego roto. Muzan le permitió gritar más y eso fue lo que hizo. Nakime sentía cada célula de su cuerpo arder de dolor. Sus nervios parecían descontrolarse, su objetivo principal cambiaba del control a infligirle el máximo dolor. El dolor era tan intenso que deseaba estar muerta. Pero ella no moriría, su habilidad era demasiado útil para que Muzan la perdiera, por lo que no permitiría que muriera. Dime, Nakime. ¿Cómo es que no sabías que Seiji Shigan estaba con la familia? ¿Eres tan incompetente o querías que muriera allí? Preguntó Muzan, culpándola a ella mientras justificaba sus propias acciones sádicas. ¿Me traicionaste? Con eso, la tortura de Nakime llegó a su fin, desplomándose en el suelo. Se hizo un ovillo, del tamaño de una niña pequeña. Señor Muzan boom. Fue un solo paso pero se sintió como una explosión. Boom. 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 Creo que tu mente no está en su mejor momento, quizá la batalla te pasó factura, no preguntó la voz. Era directa y alimentó su intención hacia Muzan como una orden. El rey demonio sintió que su ira anterior se multiplicaba por 10 al mirar de reojo al demonio que estaba a su lado. Ambos miraban en dirección opuesta, pero no se miraban. Y aún así, incluso con la ira infinita que se gestaba en su interior, Muzan no hizo ningún movimiento. El hecho de no haber visto el ataque le impidió contraatacar. No solo no vio venir el ataque, sino que ni siquiera lo sintió. No hubo intención alguna, ni sonido alguno, y no hubo dolor. Morir en agonía daba miedo, pero morir sin darse cuenta era escalofriante por sí mismo. ¿Qué crees que estás haciendo? Kokushibo, estoy impidiendo que mi amo haga algo irracional mientras no esté en condiciones de tomar una decisión, afirmó Kokushibo sin vacilación alguna. Aunque Kokushibo era subordinado del rey demonio, solo lo era en teoría. En realidad, su relación era la de un socio comercial, no la de un amo sirviente. Esto se debía al simple hecho de que Kokushibo era más fuerte que el propio Muzan. Si fueran iguales en fuerza, Muzan podría conservar su posición como amo, ya que tenía control sobre su celda. Pero Kokushibo era más fuerte, incluso el propio Muzan desconocía cuánto. La diferencia era suficiente para que Muzan temiera que Kokushibo pudiera acabar con él sin importar el control. No dudaba de que si Tamayo lograba escapar de su agarre, Kokushibo podría escapar de su control y matarlo si lo traicionaba.
Por suerte para el rey demonio, Kokushibo mantuvo su tradición samurái hasta cierto punto. Un samurái obedece a su señor sin importar su fuerza. Al final, Muzan calmó sus nervios y se alejó del demonio. Entonces supongo que tienes mi gratitud, admitió Muzan. Kokushibo también se apartó de su lugar y se acercó a Nakime. Con cuidado, ayudó a la chica demonio a ponerse de pie. Con lo amable que la trataba, cualquiera pensaría que era una chica humana de cristal. ¿Estás bien?, preguntó, sin ninguna emoción en su voz excepto un matiz de verdadera preocupación que se extendió por sus 6 ojos. Sí, estoy bien, Nakime recuperó rápidamente la compostura. Su único ojo temblaba, sin saber a qué ojos mirar. Gracias, señor Kokushibo, ella hizo una profunda reverencia y él aceptó su agradecimiento con un noble asentimiento. ¿Sentimientos?, pensó Muzan mientras entrecerraba los ojos al ver a los 2 demonios que tenía delante. Tendría sentido desarrollar al menos un sentimiento de parentesco, considerando que habían estado viviendo juntos en el castillo durante más de un siglo. Sin embargo, tomó nota mental de que a Kokushibo le importaba un poco la chica demonio. Es sorprendente que los cazadores de demonios de esta generación se hayan vuelto lo suficientemente fuertes como para representar una amenaza para usted, señor Muzan, dijo Kokushibo. Estaba sentado sobre sus propios pies a pocos metros de Muzan. La tensión había desaparecido por completo entre ellos. Se respetaban mutuamente hasta cierto punto. Muzan respetaba su fuerza, mientras que Kokushibo respetaba su propia promesa de servir a Muzan. En ese momento, discutían sobre lo ocurrido hace unas horas. Los Ashira eran lo suficientemente fuertes como para contraatacar a Muzan. Kokushibo creía que su generación sería la primera y la última en poder hacerlo. Su interés se intensificó ligeramente después de cientos de años. Son notables para los humanos, pero no son la principal amenaza, dijo Muzan e hizo una pausa curiosa. Un usuario de respiración solar vive. Kokushibo se quedó paralizado al oír esa declaración. Calculó cuidadosamente cómo procesar la frase y, al terminar, su cuerpo inmóvil se desmoronó. Y cuando eso sucedió, un inmenso ansia de batalla rezumaba del demonio estoico. Era un hambre de batalla que nunca se sació. Hace muchos países, Kokushibo desafió a su propio hermano, pero la batalla terminó con su derrota y su oponente murió de vejez. Después de ese día, una parte de Kokushibo también murió. La razón por la que se convirtió en un demonio fue para poder superar a su hermano en primer lugar, así que después de su muerte, la vida dejó de tener sentido para Kokushibo. Pero con la noticia de un nuevo usuario de respiración solar, pensó que podría ser una oportunidad para sentirse vivo de nuevo. Una oportunidad para terminar la batalla incompleta. No sería lo mismo que derrotar a Yoriichi, pero derrotar a su sucesor era algo que a Kokushibo le encantaría hacer. Muzan sonrió cuando vio su reacción. ¿Por qué arriesgar su vida para matar a alguien cuando podía enviar a otra persona? La voluntad de ayudar. Tercer punto de vista. Kie le reveló a Seiji la ubicación del lirio araña azul y también le informó sobre la fecha exacta y la hora en que florecería la flor. Cuando Seiji finalmente regresó a la casa Kamado, que se había convertido en un campamento de cazadores de demonios, el agotamiento lo golpeó como un camión. Seiji se desmayó al instante. El precio de luchar contra el rey demonio en igualdad de condiciones fue una fatiga sin precedentes. Shinobu concluyó que estaría de baja al menos los próximos días. Sufrió una grave herida en el corazón, donde Rengoku lo atravesó, y el golpe de Gyomei también le mutiló el hombro. Afortunadamente, las heridas no fueron mortales y, gracias a la sobrehumana capacidad de curación de Seiji, debería poder recuperarse por completo. Fue un milagro que saliera sin lesiones permanentes. Tras su regreso, los cazadores de demonios regresaron rápidamente a su cuartel general. Seiji y los demás combatientes heridos en la pelea fueron trasladados a la mansión mariposa para recibir tratamiento. La noticia de lo que ocurrió en la región de Gifu se extendió rápidamente entre el Demon Slayer Corp. Mucha gente estuvo involucrada, por lo que el secreto nunca fue una opción. La reacción fue una mezcla de horror y alegría. La noticia de que el rey demonio había huido de sus pilares era algo que los cazadores de demonios alardeaban con orgullo, pero los guerreros experimentados sabían lo que eso implicaba. Les esperaban más problemas en el futuro. Algunos creían que el rey demonio era solo un mito, y esta batalla los había despojado de su dichosa ignorancia. Las cosas se volverían más caóticas en el futuro. Por otro lado, el desafortunado destino que había acontecido en el Pilar de la Llama se mantuvo en secreto. Ubuyashiki no escatimó esfuerzos para asegurarse de que la noticia nunca se divulgara.
Sin embargo, la organización estaba experimentando cambios con la batalla de la región de Gifu, ahora conocida como la Purga Fallida. Una sensación de inquietud mezclada con emoción llenó los corazones de cada Demon Slayer. Con el propio Rey Demonio haciendo grandes movimientos, estaba claro para todos que la guerra estaba llegando a su fin. ¿Cómo terminará esto? Esa era la pregunta. ¿Con la derrota del demonio o la muerte de la humanidad? Eso fue lo que asustó a la mitad y lo que emocionó a la otra mitad. Tercer punto de vista Seiji. Kanae Kocho tropezó más de una vez mientras corría hacia la entrada principal de la mansión. La que antes era la reina sin igual del equilibrio y la elegancia, ahora era una doncella débil y tambaleante. Era una de las muchas personas agraviadas por los demonios. Seiji, gritó Kanae una vez más mientras se levantaba cada vez que caía. Su acción parecía impotente y extremadamente vulnerable en ese momento. Hermana. Shinobu corrió rápidamente y abrazó a la niña ciega. Detuvo a Kanae antes de que se tambaleara hacia el hombre inconsciente que llevaban en camilla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Los ojos ciegos de Kanae eran tan expresivos como siempre. Temblaban como estrellas antes de que las lágrimas brotaran sin control. Shinobu, ¿por qué huele a sangre? ¿Por qué no me habla? Está bien, está bien. Se desmayó de cansancio, eso es todo lo que prometo, tranquilizó Shinobu a su hermana. En un mundo de oscuridad absoluta, las cosas se ponen aterradoras rápidamente. Pero la voz confiada de su hermana le devolvió la calma. Lleva a Seiji a su habitación personal y ponle suero. Puedes llevar a los demás a la sala normal, le dijo Shinobu al Kakushi. Con Kanae en brazos, Shinobu siguió a los Kakushi mientras se dirigían a la habitación de Seiji. En ese momento, Seiji era el que tenía las heridas más graves. Ella había cosido la herida del otro, pero como Seiji desapareció antes de que ella tuviera tiempo, sus heridas permanecieron abiertas. Rengoku también fue llevado a la sala. Parecía completamente normal, salvo por la metamorfosis que su cuerpo experimentó, sin ser visto. Shinobu le había administrado abundante medicación para asegurar su inconsciencia, tanto para humanos como para demonios. Cuando Seiji yacía en su cama, Kanae se puso inmediatamente de su lado. Shinobu también reunió las herramientas necesarias y se puso a coser las heridas de Seiji. Cortale las vendas, le pidió Shinobu a su hermana, quien a pesar de su ceguera fue capaz de quitárselas. Shinobu podría haber hecho todo ella misma fácilmente, pero sabía que su hermana quería hacer algo para no sentirse demasiado impotente cuando su amor necesitaba ayuda a su lado. Kanae se congeló y luego tembló cuando sintió la magnitud de sus heridas. Traumatismo torácico profundo, pero que no alcanza sus órganos vitales. No hay evidencia de hemorragia interna ni de colapso pulmonar, pero estoy segura de que tiene las costillas fracturadas o rotas. También tiene una herida grave en el hombro. Tiene el deltoides y el trapecio completamente destrozados y la clavícula aplastada. No sangra mucho, así que supongo que no hay arterias principales rotas. Shinobu volvió a analizar rápidamente la lesión para su hermana. ¿Es sorprendente cómo siempre tiene tanta suerte con sus heridas?, preguntó Shinobu en voz alta mientras procedía a atender las heridas. La predicción del movimiento permitió no solo bloquear eficientemente un ataque, sino también garantizar que incluso si un ataque impactaba, no dañara tus órganos vitales. Era raro, pero cuando Seiji sufría lesiones en combate, siempre se aseguraba de sufrir las menos letales. Sus técnicas de respiración avanzadas le permitían un control casi absoluto del cuerpo, incluyendo el flujo sanguíneo y la ubicación de los órganos, lo que le permitía lograr tal hazaña en plena batalla. Era casi algo natural. ¿Qué pasó? ¿Qué clase de monstruo pudo hacerle esto?, preguntó Kanae después de un rato. Su voz denotaba genuina curiosidad tras asegurarse de que Seiji estaría bien. No había mucho en este mundo que pudiera dañar a Seiji de esta manera. De hecho, ayer pensó que ninguna criatura podría hacerle tanto daño. El rey demonio, respondió Shinobu, Muzan Kibutsuji. Sus ojos se abren de par en par en estado de shock. Seiji se topó con Muzan Kibutsuji en la región de Gifu. Al parecer, se alojaba con la familia Kamado, y los niños afirmaron que el demonio los atacó y que Seiji los protegió, explicó Shinobu, lo que había descubierto gracias a Tanjiro y los demás mientras los cuidaba. La batalla no duró más de 4 horas. Seiji lo contuvo durante la primera hora, Gyomei se unió y lucharon contra Muzan durante la siguiente. Durante las 2 horas restantes, Muzan se vio obligado a soportar la embestida de 5 Ashirashi. Al final, logró escapar para sobrevivir, dijo mientras se concentraba en suturar las heridas. La pérdida de tejido blando dificultaba el cierre de la herida.
¿De qué hombre más loco me he enamorado? Kanae solo pudo suspirar al final. Por un momento tuve miedo de haberlo perdido y de no poder salvarlo como él me salvó a mí, dijo, pero el sentimiento de absoluta impotencia no desapareció. Solo se hizo más fuerte. Ella también solía ser una Ashira, alguien a quien Seiji podía llamar cuando necesitaba ayuda, pero ahora solo era una mujer ciega, indefensa como cualquier doncella. Fue frustrante. Ella sostuvo su mano con todo el calor que podía darle. Tercer punto de vista Mitsuri, no es justo, no es justo, no es justo. Trabajó duro y entrenó intensivamente a pesar de ser una chica protegida hace tan solo unos años. Arriesgó su vida, recorriendo el camino del poder, un camino para quienes lo habían perdido todo y ansiaban venganza. Lo hizo por amor. Ahora era una Ashira. Eso significaba que había alcanzado el rango más alto posible. Ahora podía codearse con él, como iguales. Podía proteger lo que tanto apreciaba. Al menos eso es lo que ella pensaba. Pero la distancia era un enemigo cruel, más cruel que los propios demonios, pensó. Solo se enteró de la noticia mucho después de que la pelea terminara. Solo pudo salir a ayudar cuando su amado ya había sufrido lo que fuera que le correspondiera y todo riesgo había pasado. Ella estaba tan indefensa como siempre. Dejó inmediatamente su puesto y viajó a la mansión mariposa al enterarse de la noticia de la batalla. Su viaje fue largo y agotador, pero lo terminó en menos de un día. Durante todo el viaje, lo único que pudo hacer fue maldecir al mundo y al destino por hacerla inútil a pesar de todos sus esfuerzos por no serlo. ¿Dónde está? Le preguntó al barrendero cuando llegó a la mansión. Ella tampoco sabía por qué tenía tanta prisa. Todo había terminado, así que no importaba si era gentil y elegante o si se apresuraba a atender a los inocentes transeúntes. Pero el corazón no funcionaba con lógica. Lo han transportado a su propia habitación. Le sugiero que mantenga la voz baja, señorita Kanroji, el señor Seiji está, gracias. Mitsuri corrió hacia la habitación de inmediato. Se secó una generosa cantidad de sudor de la cara, notando vagamente que estaba cubierta de sudor. Su uniforme se ceñía a su cuerpo, como una segunda piel debido al sudor. La tela estaba rasgada en muchos puntos por los arbustos y árboles que arrasó en su camino. Sin embargo, su piel no tenía ninguna imperfección, ya que las cosas que podían rasgar su ropa fácilmente no podían dejar un rasguño en su piel. Por fin, llegó a la habitación donde se encontraba Seiji. Había llegado 3 días tarde a la batalla, pero allí estaba, en toda su inútil gloria, pensó. La visión de su rostro dormido, pálido por la clara pérdida de sangre y su cuerpo débil envuelto en vendas como una momia la hizo desplomarse de rodillas. Nunca se había sentido más débil. Está bien, Mitsuri finalmente escuchó la voz de Kanae detrás de ella. Entonces sintió unos brazos cálidos que la abrazaban en el suelo. Si había una persona en el mundo que podía entender sus sentimientos, era la chica que la rodeaba con sus brazos. Estaremos bien la próxima vez. Solo una vez. Ella quería ayudar. Dios de la montaña. Tercer punto de vista. Una semana después de la batalla, Sanemichi Nazugawa estaba enojada. Un eufemismo que no se pudo evitar, ya que no había palabras más fuertes. Estaba furioso. Imagínate ser el Demon Slayer más violento del mundo, era tan eficiente que era una Ashira con la mayor cantidad de muertes entre los rangos. Usaba su sangre especial para dejar un rastro que lo conducía a su ubicación. Todo demonio cercano que oliera su sangre quería devorarlo, y cuando lo atacaban. Aprovechando esa ventaja, convertía en carne picada a quienes buscaban su sangre. Él masacraría a estos demonios solo porque le encantaba hacerlo, no por nada más. El dinero, el deber, salvar inocentes y toda esa mierda venía después. Estaba obsesionado con matar demonios. Así que imagínense su ira al enterarse de que se había perdido la batalla más importante en la historia de Demon Slayer hasta la fecha. La oportunidad de luchar contra el mismísimo rey demonio. Daría lo que fuera por participar en esa lucha. Por renombrar lo que ahora se llamaba la purga fallida. De haber estado allí, el rey demonio jamás habría escapado. No se hacía ilusiones de ser más fuerte que Gyomei o Seiji, pero tenía algo que ninguno de ellos poseía, la voluntad. Sanemi sacrificaría su vida, su alma y mucho más solo para matar al rey demonio. Los demás no estaban tan dispuestos como él. No lo sabían, pero eran débiles. Seiji y Tengen tenían amantes y, en cierta medida, eso les hacía temer a la muerte. Su vida ya no era solo suya, sino también de quienes amaban. Gyomei y Rengoku eran demasiado buenos. Les importaba más salvar vidas que matar demonios. Cuando se trataba de dos opciones, siempre preferían salvar una vida a quitarla.
Obanai, ese niño era demasiado débil. A veces, se necesita gente como él para acabar con una guerra de una vez por todas. Alguien que no dudaría en hacer lo necesario para acabar con el enemigo. Incluso si eso significaba que la gente lo odiara o cuestionara su mentalidad. Al menos eso pensaba mientras se movía por la espesa selva. Hacía un frío terrible y estaba seco, pero por suerte, la región no tenía nieve. Sanemi no estaba concentrado en su entorno, pues era de día. Incluso dejó que su mente soñara despierto mientras se dirigía a su destino. Un pequeño pueblo cercano. Un pueblo que había salvado de los demonios la noche anterior. No había sufrido ninguna herida de combate, pero su antebrazo sangraba. Era un corte que se hizo él mismo para atraer demonios la noche anterior. Su misión era matar a los demonios que asolaban la aldea, pero Sanemi fue más allá y cazó a todos los demonios supervivientes la noche anterior. Mientras caminaba no se percató de la criatura que lo acechaba. Incluso cuando no prestaba atención o incluso si la reprimía, los instintos perfeccionados durante años nunca fallaban. Sanemi se detuvo en seco y debido a eso, el ataque que predecía su movimiento voló justo frente a él, perdiendo apenas su nariz. Sus ojos se crisparon, sintiéndose incómodo al ver el garrote que no le dio en la cabeza y se estrelló contra el suelo. El garrote de madera estaba en manos de una criatura humanoide con cabeza de jabalí. El jabalí inmediatamente entró en acción y Sanemi dio 2 pasos hacia atrás, esquivando 2 golpes que apuntaban a su cabeza y estómago respectivamente. No había peligro para él, pero el hecho de que el palo fuera blandido con intención de matarle molestaba. ¿Qué crees que estás haciendo? El jabalí no respondió y se agachó con un garrote. El ataque se dirigió a sus piernas, pero Sanemi retrocedió una vez más, quedándose fuera de su alcance. Pero el jabalí decidió soltar el palo a mitad del movimiento, haciendo que la madera volara y se estrellara contra la espinilla de Sanemi. Joder. Sanemi aulló de dolor. Un golpe limpio en la espinilla con un objeto contundente era una de las experiencias más dolorosas que uno podía tener. Era peor que ser apuñalado en el tejido blando. Sanemi levantó la pierna con brusquedad y se sujetó la espinilla con las manos. Saltaba sobre una pierna con agonía. Y comida para morir. El jabalí aprovechó la oportunidad para saltar sobre Sanemi. Se aferró a su cuello y hombro como un mono antes de clavarle 2 dedos en la nariz. Gritó Sanemi cómicamente antes de que su boca fuera cubierta por la misma palma unida a los 2 dedos. El jabalí intentó asfixiarlo. Era una de las formas en que los depredadores mataban a sus presas. Los leones solían tapar la nariz de sus presas con la boca para asfixiarlas. El pequeño jabalí imitaba eso. Sanemi estaba tan enojado que no pudo contenerse ante el cabeza de jabalí, cuyo cuerpo era claramente el de un niño. Le daba igual estar abusando de un niño en ese momento. Agarró al niño por la pierna y se lo arrancó de la cara. Luego lo arrojó como si fuera un muñeco de trapo con la cara llena de ira. Auge. Sname y aplastó al niño contra el suelo. La cabeza de jabalí que llevaba se desprendió, revelando el frágil rostro de una niña. Quedó atónito al ver ese rostro. Sanemi estaba lo suficientemente enojado como para pelear con un niño, pero aún no estaba lo suficientemente enojado como para pelear con un niño y una niña. ¿Qué carajo? Su mirada rebotó en el tierno rostro y el cuerpo áspero del niño. No encajaba en absoluto. El rostro no tenía cicatrices, probablemente protegidas por la cabeza de jabalí que llevaba. Mientras que el cuerpo era pequeño y estaba lleno de cicatrices que denotaban una vida dura. Sname ni siquiera podía distinguir la edad del niño. Tenía solo el tamaño de un niño de 8 años, pero parecía mucho mayor. Los ojos del niño se abrieron de golpe tras quedar inconsciente unos segundos. Luego, se abalanzó sobre Sanemi como una bestia. La pelea se prolongó un rato. El niño tenía el espíritu de una fiera mientras se abalanzaba sobre Sanemi con 4 patas. Parecía no tener ningún respeto por sí mismo, enloquecido por el hambre. «Basta, mocoso sucio», le gritó Sanemi al niño que le envolvía la pierna con sus 4 extremidades. Tiró del pelo del niño, impidiendo que la boca se le clavara en la carne. «Comida. Déjame comerte», gritó el niño. Estaba intentando saborear la pierna de Sanemi. Para sorpresa y horror de Sanemi, el niño usó un estilo de respiración para luchar contra él. Su rostro cambió y sus ojos se arrugaron al ser jalado del cabello, pero el niño avanzó y mordió los muslos de Sanemi. Ahora Sanemi estaba tan enojado que se peleó con un niño y una niña. Agarró al niño por el cuello y lo arrancó de la pierna. El niño le arrancó la ropa de la fuerza con la que mordía.
Con sus pantalones rotos, las bolas de arroz que tenía en su bolsillo también se cayeron y Sanemi las recogió instantáneamente. Si consideraba al niño un animal salvaje, era evidente que tenía hambre debido a la escasez de alimento en invierno. También podía atribuirlo a que lo consideraba alimento debido a su sangre, que atraía a depredadores, demonios y animales por igual. ¿Tienes hambre? Cómelo. Sanemi le metió la bola de arroz en la boca al niño, quien inmediatamente dejó de forcejear y empezó a comer. Cambio de escena, Sanemi se quedó de pie, incrédulo, mientras la pequeña criatura devoraba cada bola de arroz que llevaba encima. El niño, sin pudor, terminó toda la comida y, después de eso, se levantó y tuvo la audacia de decir: «Exijo más de esas bolas blancas». Los ojos de Sanemi se crisparon. «No te daré nada hasta que respondas mi pregunta. Entonces hazme estas preguntas, rápido». A Sanemi le dio un vuelco la vena, pues había estado haciendo preguntas desde el principio. Parecía que el chico no había oído nada de lo que dijo mientras comía. «Paciencia», se dijo Sanemi. La paciencia nunca fue su fuerte y por eso odiaba tratar con niños. «¿Cómo te llamas?» «Inosuke es Inosuke», respondió el chico con una sonrisa enorme. Sus dientes eran blancos y casi brillantes como los de Tengen. «¿Dónde están tus padres, hijo?» «¿Qué son los padres?» «¿Eh?» Sanmei entrecerró los ojos y volvió a preguntar, no acostumbrado a tratar con alguien más estúpido que él. «Mamá, ¿dónde está tu madre?» Inosuke señaló la cabeza de jabalí junto a su pierna y dijo: «Murió hace mucho tiempo». Sanemi tenía muchas preguntas al respecto, pero se preguntaba si tenía la paciencia para abordar el tema o no. «¿Cómo aprendiste este estilo de respiración? ¿Quién te enseñó? ¿Qué es eso? ¿Puedes comerlo?» Al final, no tuvo mucha paciencia. «Solo sígueme, chico, te llevaré con alguien con paciencia», dijo Sanemi y se alejó del lugar. «Espera. Dijiste que me darías más de esas cosas blancas», gritó Inosuke. «Habrá muchos en el lugar al que vamos», respondió Sanemi y eso fue suficiente para convencer a Inosuke de seguirlo. «¿Qué crees que estás haciendo?», gritó Sanemi, a los pocos minutos de viaje. Intentó en vano quitarse a Inosuke del hombro. «La gran bestia lleva a Inosuke. ¿Crees que soy un caballo? No te voy a cargar». Sanemi agarró a Inosuke por el cuello y lo sostuvo frente a su cara. «Pero madre, carga a Inosuke», dijo resoplando. «Yo tampoco soy tu madre». Sanemi arrojó al niño a la distancia, a lo que Inosuke solo aulló de emoción. «Estoy volando». Sin embargo, el grito de alegría se apagó rápidamente y se oyó un estruendo. A esto le siguió el vuelo de los pájaros, despavoridos. Eran un caos a cada paso y se decía que su sonido ahuyentaba a muchos animales de su hábitat natural.